Hola amigos, bienvenidos a Martini Cocktail, espero que se encuentren súper bien. Yo les cuento que acabo de llegar de unas lindas vacaciones en el mar, en una de las islas Baleares de España llamada Menorca, que es muy bella esa isla. Realmente fue una linda experiencia, pero no me desconecto de mi país, de Colombia. Y yo creo que ustedes, yo no sé, me gustaría primero que todo pedirles algo muy especial. Quisiera que cada uno de ustedes me dijera en qué país se encuentra. Ya más o menos sé algunos de ustedes dónde están, pero me encantaría eso antes que nada que me dijeran en qué país están, de dónde son, para irnos conociendo, para ir conociéndolos un poco más. Y también quisiera pedirles el favor que me dejen en los comentarios su opinión respecto al tema que les traigo hoy, que es más como una reflexión. En realidad es un video que no preparé, que no me puse pues como a reunir informaciones, es algo más como quisiera que fuera una retroalimentación entre nosotros, porque para mí es importante tener un feedback de ustedes, una opinión, cuál es su pensamiento al respecto, como colombianos o como personas que observan lo que está sucediendo en mi país. Es imposible no pronunciarse. Ustedes han visto que es un momento muy convulsivo. Sí, yo sé, bastante convulsionado, y ya hay personas que me han dicho, no es la primera vez, Colombia siempre ha estado en conflicto, es verdad, tenemos un conflicto interno que ya lleva ya más de 6 décadas, y es cierto, tenemos un país bellísimo, con personas preciosas que han construido cultura y sobre todo con tanta diversidad. Bastante especial lo que sucedió con los 4 niños que cayeron en esta avioneta con la madre, donde murieron estos 3 adultos, que era el piloto, la madre de los niños y otro acompañante. Ya es posible que ustedes hayan visto este caso, ya lo deben conocer porque internacionalmente se ha hablado muchísimo, se sigue hablando, se ha hecho un seguimiento desde el momento en que se perdió esta avioneta allí en el Guaviare, en medio de una selva tupidísima del Amazonas. Como ya sabrán, la zona amazónica cubre un territorio muy grande y colinda con otros países también. Así que pues allí, dentro de este gran ecosistema impresionante, lleno de vida, porque es un pulmón para el mundo, en la zona amazónica, también conviven grupos humanos distintos. De hecho, ese lugar sirvió como refugio para que algunas etnias se salvaran cuando llegaron los conquistadores, cuando llegaron los españoles. Algunos de los indígenas se refugiaron en ese lugar precisamente porque es muy difícil el acceso. Aún hoy lo es, a pesar de que ya hay algunos asentamientos, pero en el punto donde cayó la avioneta realmente no hay poblaciones no cercanas, al menos en ese radio. De hecho, cuando los militares llegaron allí, ellos cubrieron un radio muy grande de distancia. Lo compararon con ir hasta Quito y regresar, algo así, una distancia impresionante lo que caminaron ellos allí, todo lo que cubrieron, y allí no había casas, no había poblaciones. Esa zona está poblada solo de animales que a veces ni siquiera se ven, sino que se escuchan estos ruidos. Es muy oscuro ese lugar. Ellos decían que era como caminar de noche. Las horas de luz son poquísimas. Es bastante inhóspite para una persona que no está acostumbrada. Ya es un ambiente difícil para los mismos indígenas que viven de hecho allí, porque cuando ellos se refieren a la selva, ellos hablan de su medio, de su casa. Para ellos no es un lugar extraño, y ellos no dicen que se pierden en la selva, ellos dicen que ellos empiezan como a divagar, digamos, como que pierden un rumbo
pero están siempre ahí adentro y dicen que la selva no es que ataque o los amenace, la selva los protege. Cuando digo ellos, me estoy refiriendo a una de las principales poblaciones de esa zona, que son los Witoto. Y los Witoto son la etnia de estos 4 niños que se habían perdido. Duraron perdidos, o sea, no los encontraban por 40 días. 40 días en los cuales todos estábamos en vilo. Yo les cuento que yo no dormía bien y en la mañana lo primero que hacía era mirar el celular a ver si ya, y cuando me despierto con la noticia, pues fue un día muy alegre. Pero lo increíble de esta historia también es todo lo que reúne alrededor, porque noto que en el momento en el cual los niños no eran encontrados, hubo un encuentro muy bonito, muy interesante y también muy tenso entre lo que es, no sé, llamémoslo el hombre urbano, por no hablar de hombre blanco, porque nosotros blancos somos mestizos, con los indígenas. O sea, el grupo de los militares, el grupo de bienestar familiar, todas las personas que, digamos, representan las personas que viven en las zonas urbanas, entre comillas, la civilización, ¿no? Por diferenciarlo a los indígenas. Hubo un encuentro allí bastante interesante porque yo pude notar, y me imagino que muchos de ustedes, muchas cosas. Por ejemplo, una cierta desconfianza de parte de los indígenas hacia los mismos militares. Se ve como ese recelo, porque ellos tienen una manera de ver las cosas, una cosmovisión totalmente distinta a la nuestra. Pero noté que los militares se acercaron con un respeto y les demostraron a los indígenas que lo que ellos querían era colaborar, cooperar. Y en un punto ya, digamos que ese deseo de encontrar a los niños con bien y poderlos rescatar se volvió una cosa en común. Muchas personas oraban, decían vamos a orar por ellos. Los indígenas hacían sus rituales, los soldados hacían oraciones y en ciertos momentos se juntaban todos y participaban de un ritual y otro. Algo fue surgiendo, también surgieron ciertas amistades, porque hubo indígenas que dieron obsequios a los soldados en agradecimiento, hechos con sus propias manos, porque son unos grandes artesanos. Todo eso me pareció muy bonito, pero ¿qué pasó cuando aparecieron los niños? Volvió otra vez el conflicto, porque cuando aparecieron los niños, por ejemplo, yo noté ese recelo nuevamente de algunos indígenas, por ejemplo, que decían, no, pero es que nuestras fotos son las reales porque hay otras que no. Yo no sé, no puedo pronunciarme al respecto, no sé si sí había unas fotos que fueron alteradas o fotos que eran las auténticas y otras que eran falsas o tal vez montajes, no lo sé. Todo eso saldrá a la luz después, pero han surgido una serie de cosas muy extrañas que denotan que sí hay como conflictos allí, que hubo ciertos conflictos. Por ejemplo, el padre de los niños también declaró que lo estaban haciendo a un lado, que se nota que pues el presidente no quería atenderlo, y también hubo conflicto entre el padre de los niños, el biológico de los 2 menores, padrastro de las 2 niñas mayores. Luego surgió algo acerca de unos posibles abusos respecto al padre biológico de los niños pequeños con las niñas mayores, que eran hijas de la señora que murió. Entonces allí también otro conflicto, y ya como que otra vez como que se sintió esa separación. De todas maneras, los soldados siempre han dicho que respetan mucho el modo en que y que apreciaron mucho la colaboración de los indígenas. En ese sentido se mantiene esa armonía, pero sí noté pues en algunas declaraciones de unos indígenas como que se molestaron. El padre de los niños se molestó porque publicaron sus fotos, dijo que los estaban utilizando.
Así que yo dije, ya se rompió la armonía que estaba surgiendo cuando estábamos todos en la espera de los niños, estábamos todos unidos en esa espera. Ellos en su resiliencia, en su meditación, en sus rituales, con el mamo, con toda su tradición, y los católicos y todos los de cada religión estaban como unidos en esa oración, en sus plegarias. Y yo les soy sincera, yo ya no esperaba que los fueran a encontrar. En realidad yo pensaba, o los tienen retenidos, porque esa zona está plagada de grupos terroristas que son los guerrilleros. Ahí hay unas facciones de guerrilla que pues son muy peligrosos. Una niña de 13 años, al menos en ese momento tenía 13 años, un niño de 4 añitos, una niña o un niño de 9, algo así, y la menorcita de 11 meses que cumplió su añito ahí mientras estaba en la selva. Son cosas que se van a aclarar más adelante, pero pues seguramente a la gente no le gusta que uno ponga en duda la narrativa oficial, como la han mostrado, como la han dejado ver, pero hay preguntas, uno se hace preguntas y tiene sus dudas respecto a algunas cosas, y es totalmente genuino hacerse preguntas. Pero de todo esto surgen muchas reflexiones que son interesantes. Por ejemplo, vemos cómo estos niños de todas maneras sí estaban preparados para la selva, porque de hecho cuentan los familiares que a la niña mayorcita, a estos niños desde muy pequeños les enseñan lo que es la pesca. Ellos hacen esas salidas con sus abuelos, sus tíos, porque en estas comunidades pues todos son abuelos, tíos, padres. Son sociedades comunitarias, colectivos, no como nosotros, que cada núcleo familiar está en su casa, en su nicho. No, ellos todos son como una familia, un clan, y educan a estos pequeños desde muy, muy pequeñitos ya a defenderse. Les indican qué fruticas comer para no envenenarse. Nosotros creo que no sobreviviríamos un día allí, porque apenas vemos un fruto, tenemos hambre, lo comemos y nos envenenamos. Ellos saben bien cómo limpiar venenos de ciertas plantas, cómo curarse sus heridas, qué animalito les da proteína, qué animalito los hidrata, qué fruta los hidrata. Y dentro de lo que se ha dicho e hipotizado, y pues lo que la misma niña se supone que ha contado, Leslie, que es la mayorcita, pues ella cuidó muy bien a sus hermanitos y supo cómo proveerles el agua y lo que iban encontrando, ¿no? Y por otro lado está la historia del perrito de Wilson, el perrito rescatista, que también es bien interesante esta historia allí. Y pues se nota la angustia y el pesar de todos de que el perrito no aparece, ahora la preocupación del perrito, y ese es otro misterio, dónde está el perro, porque ellos, los animales, pues siempre están cerca de los humanos. Yo me pregunto si será que el perro encontró o lo encontraron, de pronto no lo quieren tampoco dejar ir, porque un perro entrenado por el ejército es un tesoro, es un perro que es capaz de encontrar, de ayuda al ser humano a moverse, a sobrevivir allí. Esa selva allí, también pues los indígenas, para ellos la selva es un ente vivo, es una madre que protege, y uno no se puede salir así sin pedir permiso. Uno entra a la selva, pero cuando va a salir tiene que pedir permiso a los seres que la habitan, a la madre selva y a los elementos que habitan allí en ese lugar, porque ellos dicen que los niños en este momento fueron rescatados, fueron arrancados de ese seno materno que es la selva, y ellos dicen que los niños corren más peligro ahora que los rescataron que cuando estaban adentro. Imagínense
¿Cómo es el pensamiento de ellos tan distinto al nuestro? Ellos dicen, no se puede salir así, cuando uno piensa que ya, que debe salir, que cuando ellos pierden el rumbo, ellos quedan allí como una especie de limbo, ellos se alimentan de la selva porque la selva les da todo y tienen paciencia y ellos dicen que ya cuando llega el momento de que la selva dice, bueno, ya te puedes ir, ellos se van y encuentran sus casas. Y todo esto me ha hecho pensar en el hecho de que nosotros de todas maneras somos parientes de nuestros indígenas, porque ellos se han mantenido, pues nacieron allí y se han mantenido en su pureza de su etnia. Nosotros somos mestizos, somos mezclados, tenemos un poco de indígena, un poco de negros, un poco de blancos, bueno, por decirlo de alguna manera, afrodescendientes, un poco de todo tenemos en nuestra sangre. Nosotros no tenemos los saberes que tienen ellos, los conocimientos ancestrales que tienen ellos, pero sabemos movernos en otras áreas y tenemos otro tipo de conocimientos. Qué bueno sería complementar todos esos conocimientos, pero sobre todo respetarnos, porque no se trata de ver a los unos como inferiores a nosotros, y creo que eso es de parte y parte, porque yo tengo esa sensación también cuando pues a veces también de parte de ellos, como vernos como algo como inferior, como que y ellos pueden ser muy racistas con nosotros también, porque es que el racismo no es solamente del blanco hacia la persona afrodescendiente o hacia el indígena, es también al revés, también viene de parte de ellos, como esa cosa de que tú eres como el presidente dijo, los blanquitos ricos, o sea, eso es clasismo, racismo puro, eso no se debe decir jamás, ni de una persona de color que de pronto sea humilde, pobre, porque no está dicho que todos los afrodescendientes son pobres. En fin, esos son todos unos encasillamientos súper negativos, unas palabras que realmente al oírlas dan fastidio porque no tienen ningún respeto hacia la persona, cualquiera que sea. Así que yo diría que lo que hay que promover es el diálogo, la tolerancia, el respeto sobre todo, porque en la diversidad, en las distintas ideas, ideologías, aunque las ideologías yo no las veo tan positivamente porque precisamente son las que nos dividen, pero tenemos ideas distintas, pensamientos distintos, eso hay que respetarlo y hay que mantenerlo porque así debe ser, no debemos ser todos iguales, pero sí el líder que nosotros tengamos, nuestro presidente, porque vivimos en una democracia, él sí debe ser un líder para todos, no puede ser un líder sectarista, un líder solo de los nadie, de los pobres o de las personas de color o de los indígenas, y tampoco solo de los ricos o de los blancos. Debería ser el presidente de todos los colombianos y debería más bien tratar como de hacer que que vivamos en paz y en armonía, porque no se puede promover más esto. Oposición, siempre va a haber oposición, porque en cada presidencia hay oposición y debe haberla, porque se trata de equilibrar. Es normal que haya oposición. Yo quisiera saber si ustedes qué piensan, ustedes qué opinan. Si ustedes piensan algo contrario a lo que yo estoy diciendo, manifiéstemelo, siempre con respeto, porque yo respeto también sus opiniones y sus comentarios. Siempre que haya respeto, debemos expresarnos. La libre expresión hay que promoverla y hay que permitirla. Es algo pues que me nació decirles, y sobre todo, no tanto por lo que yo les estoy diciendo, los quiero empujar a ustedes a que me cuenten, a que me den sus opiniones y me digan qué piensan de todo esto. Cualquier pensamiento que dejen allí, para mí, lo recibo con muchísimo cariño. Así sea un pensamiento contrario al mío, lo recibo con mucho amor y mucho afecto. Por ahora les mando un abrazo enorme, cuídense mucho y disfruten su familia en armonía. Hasta pronto, amigos.